Muy buenas tardes, pequeños. Espero se encuentren muy bien en sus casas. El día de hoy vamos a trabajar con las civilizaciones americanas. Vamos a continuar, ¿ya? Entonces, ahí llegó la señorita Florencia. Bienvenida, Florencia. Entonces, hola, señorita. Ya. Entonces, pongan mucha atención porque ahora yo les voy a preguntar quién recuerda lo que hemos visto en las clases anteriores. ¿Quién me levanta su manito a ver quién recuerda? El Carlitos. Las civilizaciones mayas y aztecas. Por ejemplo, la tala y la Bien, rosa. estábamos Y viendo para... Continúe. Ya, ¿y de qué se trataba la tala y la rosa, señor Carlitos? De cómo ellos cultivaban. De cómo cultivaban, ¿cierto? Excelente, muy bien. ¿Quién se acuerda algo sobre la educación que tenían? Ya, la señorita Florencia. La educación de los aztecas. Habían tres, uno era para ser buenas esposas para las niñas, uno para ser esclavos, otro para ser que iban los más grandes, o sea, de familia más millonaria. Ya, el Dylan me va a poner atención porque la clase está acá, cariño, y no allá. Mire que estaba jugando recién, así que póngame atención acá. Ya, el Dylan, muy bien, señorita Florencia. El Dylan entonces me va a decir qué fue o qué es lo que recuerda de las clases anteriores. Ya que lo veo ahí con tantas ganas de conversar. ¿Qué recuerda, Dylan, de lo que hemos visto en las clases anteriores? Recuerde que estábamos viendo los mayas y los aztecas. Ya, ¿qué recuerda de eso? La forma que tenían de cultivar. Ya, la forma que tenían de cultivar. ¿Cómo cultivaban los mayas, Dylan? ¿Hay alguien que le pueda ayudar al Dylan? Con la tala y la rosa. Recuerden levantar su manito. ¿Cómo dijo el señor Carlos? Hoy se me fue de nuevo el internet. Con la tala y la rosa. Ya te escuchamos. Carlita ha quedado pegado. ¿Me escuchan? Sí, ya, yo me lo sé. Sí, te escuchamos. Mucho, ¿ya? Tiene pijama. Hoy tengo mala señal. Deben tener su micrófono en silencio y levantar la mano. El colega. Espérate, si no. Yo sé cómo cultivaban. Ya, Florencia, diga, ¿cómo cultivaban? Los mayas cultivaban azúcar. De nuevo, Florencia. Aprovechaban aprovechaban la tierra. Ya, bien. ¿Quién es ¿Ahora parece que volví, tía? Sí. Ya, disculpen. Ya, entonces estaba escuchando por ahí a la Florencia que estaba hablando de cómo cultivaban los mayas, que era con la tala y la rosa. ¿Cierto? Ya, entonces, como ya recordamos, el Nico también tenía su manito levantada. Dígame, Nicolás. Cultivaban maíz, calabazas
y porotos. Y porotos, ¿cierto? Que ellos le llamaban los frijoles. Muy bien, excelente. Y ahora sí, entonces, como ya vimos y recordamos lo que hemos visto en las clases anteriores, vamos a ir a trabajar con la clase de hoy. Ustedes me avisan cuando ya se logre ver en la pantalla lo que... Ahí se ¿sí? ve. Ya. Sí se ve. Entonces, hoy estamos a lunes 3 de mayo del 2021 y estamos en nuestra clase número 5. ¿Qué trabajaremos? Conoceremos la civilización americana y analizaremos en profundidad la civilización inca, ¿ya? Es importante siempre recordar que debemos poner mucha atención, observar y comprender muy bien, participar siempre de manera activa y no olviden mantener la cámara siempre encendida, ¿ya? Esta vez me va a tocar, a mí parece salirme a veces porque mi internet está así nomás. El objetivo de la clase de hoy es analizar y comparar las diferentes civilizaciones americanas. Ya ahí tenemos a nuestros amigos los mayas, los aztecas y hoy vamos a ver un poco de lo que son los incas, que los vamos a estar viendo durante todo el mes, ¿ya? Sí, el objetivo se escribe. Debiese tenerlo escrito ya, cariño, porque es el mismo objetivo que está en su guía de estudio. Así que si no Ya. lo tiene escrito, ponga mucha atención y cuando termine la clase lo puede escribir, para que ponga atención ahora, ¿ya? Entonces conozcamos los lugares donde vivieron nuestros amigos los incas. Si observan aquí, tenemos el mismo mapa que hemos visto en las clases anteriores, pero ahora se tienen que fijar en lo que está pintado de color amarillo, ¿ya? Lo que está pintado de color amarillo es el lugar donde vivieron los incas, ¿ya? Donde ellos, por ejemplo, donde todo el territorio que ellos ocuparon. Entonces los incas, como decíamos anteriormente, ocuparon un territorio que corresponde actualmente a la zona de Bolivia, que es donde está la laguna del Titicaca, del centro, ese fue el centro del imperio. ¿Ya? Ocuparon también Perú, donde fue, sobre todo, hay alguien que tiene su micrófono encendido. Angelina, apague su micrófono, por Por favor. favor. No la puedo encontrar. Ya, entonces teníamos también Perú, que ocuparon toda lo que es la zona del Cusco, donde fue la capital del Imperio Inca. Ya, después vamos a ver ahí unas imágenes de ese lugar tan hermoso. También tenemos parte de Chile, que fue hasta el río Maule, ¿ya? Ellos también ocuparon territorio de aquí, por ejemplo, de Rancagua y lugares aledaños a Rancagua que pueden haber sido hasta nuestro pueblo, ¿ya? Luego tenemos ahí parte de Argentina, que fue el Tucumán, y parte de Ecuador, donde está también el sur de Colombia. También ahí tenemos el sur de Colombia. En la parte que ocuparon ellos aquí en Chile, en la guía de estudios que van a resolver más ratito con la tía, van a poder ver un video donde hablan sobre una ciudad de los incas que está oculta bajo Santiago, ¿ya? Que Santiago está aquí muy cerquita. Vamos a ver las técnicas de cultivo que tenían ellos, ¿ya? Ellos construían sobre las laderas de las montañas porque ellos habitaban en lugares montañosos, principalmente en la cordillera de los Andes, ¿ya? Entonces, como ocupaban estos lugares tan montañosos, perdón, en la que la tierra, o sea, cultivaban, se sostenía sobre empalizadas de piedra, ¿ya? Estas empalizadas de piedra eran como paredes que se hacían formando unas terrazas, ¿ya? Y en estas terrazas ellos cultivaban. El riego era fundamental porque el agua se dirigía por medio de canales desde los pisos más altos hacia abajo, ¿ya? Ellos tuvieron, por decirlo de alguna manera, una muy buena tecnología para el riego, ¿ya? Ellos fueron muy inteligentes al momento de regar. Entonces, si observan las imágenes que tenemos aquí al ladito, se puede observar que ellos vivían en el cerro, por decirlo de alguna manera, y como estos lugares eran tan empinados, tuvieron que construir estas terrazas que tenemos y que podemos ver, y también ¿Como escalera?
Exactamente, como escaleras. Y también podemos observar las paredes de piedra que ellos hacían para que esas terrazas no se derrumbaran, ¿ya? Ahí, por ejemplo, también abajo tenemos un ejemplar muy hermoso que fue construido por los incas para poder cultivar, ¿ya? Esto le ayudó a ellos a ser uno de los mayores cultivadores que hubieron en esa época. Vamos a ver ahora la educación inca. En la educación incaica era reservada solo para los hijos del Inca y de la nobleza. Ya la educación en este caso no era para todos, como los aztecas que obligaban a estudiar a todos, incluso a los esclavos. Ya en el caso de la educación inca, solo era para los hijos del Inca y de la nobleza. Ya la educación de la nobleza era impartida en los Yachayhuasi, que era la casa del saber, que era como la escuela, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando ustedes vuelvan a la escuela, le pueden llamar Yachayhuasi, porque es la casa del saber para ustedes, ¿ya? Y por el Amauta, que era el sabio, que en este caso lo pueden representar como el profesor, ¿ya? Entonces aprendían la lengua, la religión, el manejo del quipus, que el quipus es un trabajo que realizaban con hilos, que era un trabajo muy hermoso y eso les ayudaba a resolver muchas cosas. De ahí después lo vamos a ver. Y la historia de los incas. La clase intermedia aprendía funciones del gobierno, religión, normas morales, manejo del quipu, educación física y educación militar, ¿ya? Esto, la clase intermedia no era una escuela. La clase intermedia, ellos, por ejemplo, decían, ya, yo quiero aprender funciones del gobierno, y ellos iban a ese lugar y ellos tenían que observar y aprenderlo. No era que alguien estaba ahí enseñándoles lo que tenían que hacer. Lo mismo pasaba con el ámbito religioso, las normas morales y la educación física y la educación militar, ¿ya? Todo eso ellos lo aprendían porque ellos querían saber lo que era la clase intermedia. Y el pueblo, que eran los menos adinerados también, o los del lugar más bajo de la jerarquía, por decirlo de alguna manera, no recibía ningún tipo de educación, ¿ya? Ellos solo aprendían en casa. Por ejemplo, en algún momento ustedes van a decir, mamá, ¿sabes qué? Me quiero hacer un pancito con huevo. Y la mamá le va a decir, ya hijo, usted vaya, tome la paila y se hace el huevito solo. Entonces ahí ustedes van a aprender a hacerse sus huevos, ¿ya? Entonces en el caso del pueblo, eso era lo que ocurría. Ellos, por ejemplo, no tenían una educación formal, sino que ellos solamente aprendían lo que podían aprender en casa, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo era chiquitita, a mí me mandaban a plantar tomates porque teníamos ahí un lugar donde plantábamos tomates para poder venderlos, entonces yo tenía que aprender a hacerlo porque tenía que ayudar en casa. Entonces a ustedes puede que les pase la misma situación, pero con otros aspectos, ¿ya? Entonces dice, esa sería la educación inca, ¿ya? Vamos a ver entonces, aquí tenemos al Yachayhuasi, que es la casa del saber, que era un lugar abierto. No era que, por ejemplo, estaban ellos en un colegio o en una casa realmente, sino que era el lugar abierto donde ellos iban a aprender. Y ahí tenemos al Amauta, que es por decirlo de alguna manera, el sabio o el profesor que les enseñaba. ¿Ya? Y esto se daba en el Cusco, que es en Perú. Acá tenemos las Acyahuasi, que es la casa de las escogidas. Y ahí tenemos, por ejemplo, las mamaconas y Tahuantinsuyo, que me cuesta decir las palabras, que son las que les enseñaban a las mujeres, ¿ya? Tenemos aquí también la nobleza cusqueña, que eran los hijos de curacas y sometidos, ya que ellos eran, por ejemplo, a los que se les enseñaba todo lo que era la parte física, la parte militar y todo, o sea, lo que ellos iban aprendiendo porque lo querían aprender. Y por último, aquí tenemos cómo elaboraban los textiles y ahí preparaban la chicha, ya que también era una parte importante de la educación incaica, pero no era algo que se obligara a realizar.
Vamos a ver ahora la organización social que tenían ellos. Primero tenemos ahí a la sociedad incaica, estaba dominada por la figura del Inca, que se veneraba como un dios o quien nadie podía mirar directamente a los ojos, ¿ya? El que miraba a los ojos al, al dios, a esta figura de dios que tenían ellos, que era el Inca, realmente, o sea, de inmediato lo daban por muerto, ¿ya? ¿Por qué? Porque él no podía mirar a los ojos, nadie lo podía mirar a él a sus ojos. Entonces, él estaba dentro de la alta nobleza, y esta alta nobleza era hereditaria. ¿Quién se acuerda lo que era hereditario? Que se heredaba Ya, que se heredaba a quién. los cargos. Ya, pero ¿a quién se A los heredaba? hijos. A los A hijos. por ahí escuché, a los hijos, muy bien. Se le heredaban los cargos a los hijos, ¿cierto? Y todo el poder que en este caso él tenía, ¿ya? Entonces después tenemos la aristocracia, que eran bueno, los grandes señores cercanos al Inca, que era, recuerden que a él lo veían como un dios, entre los que se designaban los jefes militares y altos funcionarios, ¿ya? Después tenemos los amautas, que eran los sabios, y sacerdotes, que eran los que enseñaban, ¿ya? Que en este caso se podrían ver como el profesor. Luego tenemos los curacas, que eran los jefes de los territorios conquistados, ¿ya? Ellos tenían guerras en ocasiones para conquistar terrenos. O sea, por ejemplo, aquí está la aldea del Inca, y aquí hay otra aldea. Entonces ellos luchan con esa otra aldea, y como ellos ganan, todo ese territorio ahora es de los incas, ¿ya? Entonces los curacas eran los jefes de los territorios conquistados que existían en ese tiempo. Luego tenemos los Aylus, que eran comunidades tribales formadas por familias consanguíneas, cuyos integrantes se casaban entre sí y eran regidas por los curacas. ¿Quién me puede decir qué cree que significa familias consanguíneas? Esperen, me levantan la manito para yo saber quién quiere decir. Ya, el Carlitos. Que no tenían la misma sangre. Ya, el Nico. Que tienen la misma sangre. Ya, en la Florencia. Me la robó Nicolás. Ya, familias consanguíneas, entonces, como dicen Nico y la Florencia, son familias de la misma sangre, ¿ya? Esto quiere decir que los Aylus mantenían todos la misma familia, y ellos se casaban entre primos, entre hermanos, y así sucesivamente, ¿ya? Por eso eran comunidades tribales formadas por familias consanguíneas de la misma sangre, cuyos integrantes se casaban entre sí y eran regidas por los curacas, que eran los jefes de los territorios conquistados, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos a ver en la imagen, déjenme minimizar esto. Aquí, a ver. Me voy a salir en esta para poder agrandar la imagen y así la vean mejor. Ya, por ejemplo, aquí podemos ver la alta nobleza, que tenemos aquí al dios Inca, ¿ya? Que su poder era hereditario, que se le dejaba a sus hijos o algún familiar. Después tenemos la baja nobleza, que era por privilegios o méritos, donde estaban los sacerdotes, los jefes militares, los gobernadores y altos funcionarios, que eran los curacos, llamados orejones por los españoles. Luego tenemos los artesanos y campesinos, que son los purik. Inmensa mayoría del pueblo vivían y trabajaban agrupados en ayllus, ¿ya? ¿Se acuerdan que los aztecas también se agrupaban en 20 personas? Y en este caso también se agrupan y se llaman ayllus. Y por último tenemos los siervos, que se podría decir entre comillas que son los esclavos, que eran llamados los yonaconas. Ya, y ellos prácticamente, como dice ahí, esclavos del Estado de por vida y hereditariamente.
Eso quiere decir que, por ejemplo, los hijos de los Yonaconas iban a seguir siendo esclavos, y los hijos de los hijos iban a seguir siendo esclavos, y así sucesivamente, ¿ya? Tal cual como pasa en el caso de del rey incaico, que su poder va a ser siempre y va a ir siendo siempre heredado, ¿ya? Luego tenemos la religión maya. Dice acá que primero que nada ellos son politeístas. ¿Alguien recuerda lo que era politeístas? Me voy a devolver para que no lo lea. A ver si alguien recuerda lo que eran los politeístas. Alababan muchos dioses. Muy bien, Dylan. Excelente tu respuesta, porque los politeístas, ellos creían y adoraban a varios dioses y a varios dioses que eran importantes para ellos, ¿ya? El panteísta es cuando, por ejemplo, ellos adoraban a un dios terrestre, a una persona natural, ya que en el caso de ellos era el dios incaico, que era una persona natural, y que el dios incaico iba a ir heredando su poder, ¿ya? Entonces también creían en una persona natural. Y por último también eran heliolatras, ¿ya? Como eran heliolatras, quiere decir que ellos creían en el dios del sol, que el dios del sol también les daba mucho poder, y ellos también tenían ahí un lugar específicamente para adorar a este dios del sol, ¿ya? Luego vamos a ver en qué se destacaron aquí los incas. Los incas tuvieron muchos logros, y dentro de ellos tenemos la ingeniería, especialización, el sistema de comunicación, que también lo vamos a ver más adelante, las carreteras y puentes. Ellos crearon carreteras y también hicieron los primeros puentes para que la gente pudiera cruzar de un territorio a otro, ¿ya? El quipus, y en la tecnología vimos el riego, las siembras en las terrazas, que eso fue también muy avanzado porque ellos lograron realizar cultivos muy numerosos para todo lo que era su comunidad, ¿ya? Y también ahí tenemos las abundantes cosechas, como decía yo anteriormente. Entonces, en todo esto se destacaron estos caballeros que son los incas, ¿ya? Aquí tenemos, vamos a achicar esta cosita. Y aquí dice por último, ya existen diversas versiones míticas acerca del origen de los incas, ¿ya? Muchas de ellas fueron transmitidas de generación en generación. Cada una de ellas cuenta una historia de cómo llegaron a existir los incas, ya con una perspectiva diferente. Muchos de ellos fueron recogidas de forma oral a través del tiempo. ¿Qué querrá decir de forma oral a través del tiempo? ¿Quién puede decirme lo que cree que significa eso? Yo lo que iba Recuerden levantar su cambiando. manito. Recuerden levantar su manito. Tía, una preguntita, ¿puedo ir al baño? Ya, vaya corriendo, Florencia. Ya, Corriendo, gracias. corriendo. Ya, el Nico. De lo que se iba diciendo, Ya, de lo que se iba diciendo el Carlitos. no, eso no. Ya, ¿alguien más tiene una idea de lo que signifique? De lo que signifique que eran, por ejemplo, ya, fueron recogidas de forma oral a través del tiempo. Ninguno parece. Fueron cambiando. Ya. Yo les voy a contar aquí. A ver, espérenme que se me arrancó esto. Ahí sí. Ya, entonces, por ejemplo, esto quería decir que cuando, por ejemplo, yo les conté a ustedes la historia de cómo se formaron los incas, y ustedes me escucharon, y como lo aprendieron, se lo contaron a sus hijos, y sus hijos se los contaron a sus nietos, y así sucesivamente se fue pasando de generación
en generación, señorita Angelina, que la veo ahí haciendo otra cosa. Entonces, esto como se fue pasando de generación en generación, como dice ahí, fueron recogidas de forma oral a través del tiempo, ¿ya? En la guía de estudios que vamos a ir a revisar en un momento, vamos a ver ahí dos tipos de leyendas que se pueden observar de la creación de los incas, y ahí es donde me van a tener que realizar un pequeño trabajo. Pero antes de irnos, vamos a observar esta imagen. Miren aquí. ¿Qué tenemos ahí? Tía, Dígame. estaba segura que era yo porque yo estaba así aquí mirando. Sí, la estoy mirando, cariño, no se preocupe. Machu Picchu, Templo del Sol. El templo del Entonces, exactamente, ahí tenemos a Machu Picchu, que es el Templo del Sol. Recuerden que ellos creían en el sol como un dios también, y ese es el templo que crearon para poder adorar, en este caso, al sol, ¿ya? Aquí tenemos una vista observada desde arriba, ¿ya? Podemos aquí, se logra observar, por ejemplo, aquí donde tengo la flechita, que es un lugar muy montañoso, es una montaña muy empinada desde el otro lado, ¿ya? Y también aquí podemos ver cómo tenían sus terrazas. No sé si alcanzan a fijarse en las líneas que estoy mostrando. Dylan, Sí, ¿se alcanza a fijar, Dylan, en las líneas que estoy mostrando? sí, tía. Ya. Recuerden que esas eran las terrazas donde ellos, donde ellos cultivaban todo lo que era, o sea, todo lo que necesitaban para poder alimentarse. ¿Ya? Vamos entonces aquí a retroceder. Voy a dejar de compartir para ir haciendo algunas preguntitas antes de ir a revisar la guía de estudio. Ya, voy a preguntar de quién estamos aprendiendo el día de hoy. ¿Quién me levanta su manito? A ver, le voy a preguntar a la Tía. Vale porque no la he escuchado, tía. Ya, y después le pregunta a la Brenda y a la Caroline. Ya, sí, porque no lo he escuchado, así que vamos a preguntar mejor directo, vamos a hacer preguntas directas. Ya, vale, ¿de qué estamos hablando el día de hoy? Valentina Orellana. De los incas, De los incas, muy bien. ¿Y qué recuerdas tú de lo que vimos ahora de los incas? que ellos se casaban en familia, o sea, se casaban con personas que eran de la misma sangre. Ah, ya. Entonces teníamos ahí algunos grupos que se casaban con la misma sangre. Ya, muy bien. La señorita Angelina me va a decir ahora qué es lo que estamos viendo o qué es lo que hemos estado viendo. Le voy a preguntar directamente de las técnicas de cultivo. Enciéndame el micrófono, cariño. Ya, ¿cuáles eran las técnicas de cultivo que tenían los incas? A la Angelina. La Vale, y si me puede ayudar. Ya, estuvimos viendo harto igual sobre la forma de cultivo que tenían los incas, ¿ya? ¿Alguien le puede ayudar para decirle cómo cultivaban los incas? Ahí el Carlito rápidamente me levantó su manito. De los mayas, de los aztecas, ¿de cuál le digo? De las dos. De los incas. No. Yo voy a dejar que ella responda, soy educado. ¿A quién levantó la manito que no me fijé? La Florencia. Ya, Florencia. Muchas gracias, Carlito. Qué hermoso detalle. Ya, Florencia. Silencio.
¿Están hablando de la cosecha? Sí, cariño. De los incas. Ay, me fui por el baño justamente antes. Ay, por Dios. Ya Carlitos, la Florencia no sabe, así que vamos a explicarle, Carlitos, de qué se trata el cultivo de los incas, cómo ellos cultivaban. Con cosos, ¿cómo se llaman? Enterrar. Con terrenos grandes, con una cosa de agua que caía y regaba Ya, todo. ¿y de qué forma tenían? Como eran como escaleras. Ya, eran como escaleras, muy bien. El Esa, Nicolás, recuerden ya, Nicolás. Ya, Nico. Cultivaban en terrazas de forma de escalera. Ah, muy bien. Cultivaban, como dice el Nico, en terrazas que tenían forma de escalera y, como dice el Carlitos, tenían un procedimiento para poder regar desde los lugares más altos, ¿ya? Para poder ahí fortalecer su cosecha. Muy bien, excelente. Ya, ahora, ¿quién me puede decir cómo era la educación incaica? A ver si alguien lo recuerda. La Florencia parece que me está levantando su manito. Que no era gratuita para todos. Ya, bien, no era gratuita para todos, pero ¿era para todos, señorita Brenda? Ya, La educación de los incas. ya. ¿Cómo era? Que los incas, la educación era que en el colegio, los hombres que hacían que las noches tenían que pasar frío para la guerra. Pero me parece que esa es de otra civilización, ¿no? De lo que estamos viendo hoy día. Es de los aztecas. Esa. Exacto, como dice la señorita Florencia, esa es la Más educación bien- de los aztecas, ¿ya? Recuerden Más que bien hoy día, de la Inca era historia, religión y lenguaje, algo así. muy bien. ¿Y la educación era para todos o solo para algunos, Carlitos? Carlitos Para levantó la algunos. mano. Para los más grandes y los que no podían estudiar, estudiaban en casa, por ejemplo, lo que nomás se podía hacer en la casa. Solo aprendían lo que sabían en casa, ¿cierto? Muy bien. No era un colegio, era libre. Como dice el Carlitos, o sea, perdón, como dice el Nico, los que estudiaban eran los hijos de la nobleza, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver entonces a preguntar, vamos a preguntar, quién era el Amauta? El ¿Quién profesor. era? Ah, ya, muy bien, pusieron atención. El sabio. Era el sabio que enseñaba, como dicen por ahí, muy bien, que lo podemos representar hoy en día como el profesor, ¿cierto? Excelente, muy bien. Vamos a ver entonces ahora quién era la persona más importante que había en los incas, que era una persona normal como nosotros, pero era importante. A ver si alguien... El dios. ¿Cómo se llamó Ya, el dios? quiero escuchar a la Marión porque no la he escuchado. Tía, ¿cuál era la pregunta? ¿Quién era la persona más importante para los incas? Que ellos lo veían como un dios. Dije las dos palabras que son. El dios humano. Ya, es un dios, pero no se llama humano. Es el mismo nombre de lo que estamos viendo. El dios, Inca. exacto. Ya, ahí le ayudamos un poquito a la Marión. Y la persona más importante que teníamos ahí es el dios Inca. Ya que ellos lo veían como un dios. Y por ejemplo, el poder que tenía el dios Inca. ¿Qué pasaba con ese poder si él moría?
Era heredero. Era hereditario. Recuerde levantar su Hereditario. manito. Recuerde levantar la manito porque le quería preguntar a Bastián. Bastián, ¿qué pasaba con el poder del dios Inca cuando él moría? Era hereditario. Era hereditario. ¿Para quiénes? ¿Quiénes lo heredaban? No sé. ¿Quiénes lo heredaban? A ver, ¿quién me Tía, puede es decir que quiénes lo heredaban? tía Cata, el Bastián entró hace poquito, yo creo que hace unos 15 minutos. Ah, ya, ya. No escuchó toda la Entonces le vamos a clase. pedir a la Belén que está levantando su mano que nos ayude. ¿Quiénes heredaban el poder máximo del dios Inca, Belén? El hijo. Bien, excelente. Los hijos eran los que heredaban o algún familiar que estuviera, que fuera directo. ¿Ya? Tía, Dígame. ¿qué pasaba si tenía 2 hijos? El hijo primero, el primer hijo, era el que heredaba. Y si le pasaba algo a ese hijo, llegaba a morir o a fallecer, era el hijo que continuaba. Y si tenía 10 hijos, así se iba hasta que llegaba al último. Entonces, por eso muchas veces los hijos se mataban entre sí, antiguamente, para poder heredar el poder que les dejaban sus padres, que en este caso era el dios Inca, ¿ya? Eso pasaba en ocasiones. Vamos a preguntar ahora sobre la religión maya. ¿Cómo era la religión maya? ¿Quién me puede decir cómo era la religión maya? La Nia Santana. Enciéndame su micrófono, cariño, y me dice cómo era la religión maya. ¿Qué pasaba con la creencia que ellos tenían? ¿En quiénes creían o cómo ellos creían? ¿A quién le preguntó, tía? A la Nia. Me tiene su Nia, micrófono Nia, encendido. Ya, Nia, mira, te voy a echar una ayudadita para que lo veamos de nuevo. ¿Lo ves? Sí, tía. Ya, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, cuando ellos son politeístas? Cuando su religión es politeísta. ¿Qué quiere decir eso? Vamos, Nia, que se puede. ¿En qué creían ellos, Nia, los incas? En el Dios. ¿En el dios qué? En el Dios. Tía, yo me la sé. Ya, pero le vamos a dar la posibilidad a la Nia porque no la había escuchado en toda la clase. Ya, Nia, ¿en quién creían ellos? Recuerdan que ahí habían 3 cosas importantes. ¿Ya? No te voy a preguntar cómo se llamaba cada una, pero me gustaría que me dijeras en quiénes creían. No lo vas a encontrar en la guía de estudios. Porque la guía trata de cómo se crearon, de cómo se creó la leyenda de la civilización inca. Ya, mira, te voy a volver a explicar, Nia. Ya, les voy a volver a explicar. Pon atención, Nia, porque te voy a preguntar después. ¿Ya? Dice entonces, dame un momento. Ya, ellos, su religión era politeísta, quiere decir que creían en varios dioses, y también era panteísta, que creían en una persona viva como uno, como un dios que era el dios inca, y también eran heliolatras, que creían en el sol como su dios. ¿Ya? Entonces, si te pregunto ahora, Nia, ¿qué me puedes decir sobre la religión maya? Que ellos tuvieron un Dios natural.
Ya, ¿y cómo se llamaba ese dios natural? ¿Quién le puede ayudar a la niña para recordar el nombre del dios natural que tenían los incas? El dios Inca. El dios Inca. Muy, muy bien, excelente. Ya, ¿y qué quiere decir? Que ellos eran, a ver, que eran heliolatras. ¿Qué quiere decir que eran heliolatras? Algan. Creían en el dios del sol. Muy bien, excelente. Ellos creían en el dios del sol. Súper, súper bien. Entonces, ahora que ya hicimos las preguntas correspondientes, vamos a ir a revisar la guía de estudios que van a tener que resolver más ratito con la tía Camila. Ustedes me dicen cuando ya la logren ver. Se ve. Ay, sí. Ya, maravilloso. Entonces, como dice aquí en la guía de estudios, estamos en la clase número 5 y nuestro objetivo es analizar y comparar las diferentes civilizaciones americanas, ¿cierto? Vamos a continuar hacia abajo para seguir explicando. Tenemos entonces las civilizaciones, que aquí tenemos los mayas. Vamos a ver. Ahí sí. Entonces, como decía anteriormente, tenemos ahí a nuestros amigos los mayas, los aztecas y los incas que vamos a seguir viendo durante este mes. Luego aquí tenemos un pequeño texto que nos explica en resumen más o menos cómo eran los caballeros que estamos viendo, que son los incas. Y en la número 1 dice que tendrán que leer el texto de la fundación inca y luego realizar la actividad. ¿Qué van a hacer primero, antes de comenzar la clase del día de hoy, para resolver la guía de estudios, porque la tía va a trabajar con todo el curso? Van a tener que hacer la lectura de la guía de estudios para ya tener más o menos una idea de lo que van a realizar. Luego van a tener que completar este cuadrito donde vamos a encontrar diferencias y semejanzas con respecto a las dos leyendas que encontramos aquí de cómo se fundaron los incas. Y por último, en la número 2, dice qué importancia crees que tienen estas leyendas para los incas y por qué. Ya ahí van a tener que fundamentar su respuesta. La guía es un poco más corta que las anteriores porque vamos a empezar a trabajar un poquito menos en la guía de estudio, porque si no va a ser mucho trabajo para la tía Camila. ¿Ya? Así que antes de comenzar la clase, recuerden por favor leer muy bien la guía de estudios, ¿ya? Y tener todo listo para la clase, porque son más cortitas. Ya chicos, antes de despedirme entonces voy a preguntar quién me puede decir lo que vimos el día de hoy. Me levanta su mano para saber quién me puede decir. Ya, a ver. La Vale me está levantando la mano. Valentina Núñez. El cultivo de los incas. El cultivo de los incas, muy, muy bien. ¿Cómo era el cultivo de los incas, Caroline? ¿Cómo era el cultivo de los incas, Caroline? ¿Me escucha, Caroline? Sí, ya, enciéndame el micrófono, cariño. Es que para ver si lo recuerda. Caroline, ¿se acuerda o no se acuerda? Parece que es bueno preguntar, tía, varias veces para que los chicos vayan recordando muy bien. ¿Quién le puede ayudar a la Caroline sobre el cultivo de los incas? La Fernanda Pino, que no me había dicho nada durante toda la clase. Ya, Fernanda, llegó su momento. Eran terrazas con forma de escalera. Muy bien, eran terrazas con forma de escalera. Excelente. ¿Quién más me puede decir lo que aprendió el día de hoy o lo que más le gustó el día de hoy? Recuerde levantar su manito. El Carlitos.
De que era un dios de carne y hueso. Eso me gustó. Excelente, que había un Dios de carne y hueso como uno de nosotros, ¿cierto? Y que estaba ahí en el trono. Muy bien. La Florencia. Lo que, a ver, ¿cómo decirle? Como uno le hacía la educación, ¿Ya? muy ¿Cómo era intensa. la educación? Eso me gustó porque además que tenían un ambiente libre. Muy bien, qué bien, muy bien. Tenían un ambiente libre. Vamos a preguntarle ahora a Gabriel, que también tiene su manito levantada. Ya le voy a preguntar a todos los que me tienen la manito levantada, pero de a poquito. Ya, Gabriel. A mí me gustó la forma en que aprendían. ¿Cómo ellos aprendían? ¿De forma natural, así en la casa, o cómo les enseñaban en la nobleza? En la nobleza. Ah, muy bien, excelente. Ya, le vamos a preguntar ahora, ¿quién más? ¿La Vale parece que me había levantado su manito? Sí, la Vale y el Nicolás. Sí, ya Vale. Que el poder era hereditario. El poder era hereditario, excelente. ¿Y el Nicolás? A mí me gustó porque eran politeístas y creían en varios dioses. Ah, excelente, muy bien, lo dijo, pero súper bien la palabra, Nico, muy bien, excelente. Ellos eran, como dice el Nico, politeístas y creían en varios dioses también. La señorita Martina Zapata quiere decirme algo, dedito arriba o dedito abajo. La Martina, ¿me escucha Martina? Parece que está pegadita la Martina, tía, ¿o no? Sí, es que he estado todo el rato así. Ah, ya. Entonces Ya, a lo mejor tiene entonces, problema. sí. Ya chicos, entonces esa sería nuestra clase del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho y no se preocupen si quedaron con dudas porque la próxima clase vamos a continuar viendo esta civilización inca que fue muy importante también para nuestro país que es Chile. Ya chicos, un besito gigante, que Chicos, estén muy bien. Aquí, profesora. escúchenme un poquito Ah. antes que nos vamos. Recordar que a las 3 es la clase para realizar la guía. Por favor, entren a la hora que corresponde, porque ahora como es todo el curso, lo más probable es que nos vamos atrasando, ya para comenzar. Y lo otro, que yo tengo aquí mi cuaderno y voy registrando los que colocan y no colocan atención. Y hoy día varios de ustedes estuvieron muy distraídos. Sí, yo también me di cuenta, tía, también me di ¿Ya? cuenta. Así que eso, colocar atención y nos vemos a las 3 de la tarde. El Carlitos quería decir algo. ¿A qué hora es la clase que sigue? Después de... ¿La que tienen ustedes ahora? Sí. A ver, cariño, le digo inmediatamente, pero nos vamos a despedir y después cuando terminemos de grabar le digo, ¿ya? Ya chicos, que estén muy bien, pórtense muy bien, conéctense a la hora que corresponde para no Ya. atrasar a los compañeros. Un Ya. abrazo gigante y que estén muy bien. Chao. Chao. Chao.